Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 31. Los asuntos espirituales en la iglesia, dones, ministerios y operaciones, tercera parte. Respondamos las preguntas: ¿qué son los dones, ministerios y operaciones de las que habla la Biblia y cómo se desarrollan en la iglesia? Debemos iniciar diciendo que todo lo que los seres humanos somos, tenemos y sabemos es don de Dios y tiene un propósito en el desarrollo del plan de salvación de la humanidad. Antecedentes. En vista de la información tergiversada que existe en el mundo religioso sobre este tema, conviene que repasemos lo que ya hemos estudiado y que reflexionemos desde diferentes puntos de vista. Permítame hablarles de la Trinidad y los asuntos espirituales. En el pasaje de 1 Corintios 12 es muy claro que Pablo nos habla de 3 asuntos espirituales y cada uno de ellos tiene que ver con una de las personas de la Trinidad. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Ya dijimos que regularmente hablamos mucho de los dones, hablamos poco de los ministerios y no hablamos nada de las operaciones. O casi nada de las operaciones. ¿Alguna vez ha tenido usted el interés de saber qué operaciones lleva a cabo Dios por medio de usted, por medio suyo? ¿Alguna vez ha tenido la intención de saber qué ministerio realiza en la iglesia? Como que hemos enfatizado tanto y en ocasiones tan mal el asunto de los dones, que hemos perdido de vista todo lo demás que este pasaje nos enseña. Por todo ello, tratemos de entender mejor de lo que se trata cada uno de estos asuntos espirituales de los que Pablo nos habla, y para ello mejor comencemos de lo último a lo primero, y de lo que ya aprendimos a las nuevas formas de entenderlo. ¿Qué es un don espiritual? Sería la primera cosa. En la manifestación del Espíritu para provecho, Pablo dice, es la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno, les leo el pasaje, 1 Corintios 12, 7, para que quede claro. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es un rasgo de la personalidad del Espíritu de Dios que se manifiesta a través de un miembro de la comunidad de fe para proveer bendición a la iglesia o cuerpo de Cristo. Dice la palabra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto está en 1 Corintios 12, 8 al 11. Analicemos cada una de estas manifestaciones del Espíritu para provecho de las que habla Pablo. Palabra de sabiduría. El Espíritu Santo se revela por medio de un creyente para dar dirección a la iglesia. Por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, cuando se abordó la controversia de la salvación de los gentiles, seguramente hubo varios interlocutores, muchos que opinaron, que dijeron. Sin embargo, al hablar Pedro y Jacobo, también se terminó la controversia por completo. Podemos decir que ellos fueron usados por el Espíritu Santo para hablar palabras de sabiduría que llevaron a la iglesia a tomar una decisión correcta. No nos confundamos, hay gente sabia en el mundo, hay gente que tiene un don natural de sabiduría, pero de lo que habla aquí es algo más que eso. Aquí habla de palabra de sabiduría y se refiere a Dios que puede usar personas, es decir, que Dios puede operar por medio de ellas para dar una bendición, pero la manifestación del don llamado palabra de sabiduría es un milagro de la dirección divina. Vuelvo a releer eso porque quisiera que estuviera claro. No nos confundamos. Hay gente sabia en el mundo y Dios puede usar a dichas personas. Es decir, que Dios puede operar por medio de esas personas. ¿Se acuerdan que dijimos que operaciones es algo así como dones naturales? Dios puede operar por medio de la sabiduría de una persona. Pero la manifestación del don llamado palabra de sabiduría es otra cosa. Es el milagro de la dirección divina por medio de cualquier creyente que el Espíritu Santo quiera usar en un momento determinado. Y en ocasiones puede usar al hermano más sencillo de todos, al menos sabio de todos, al menos sabio en forma natural de todos. Porque lo que sucede es un milagro del Espíritu Santo, no del ser humano, sino del Espíritu Santo. Palabra de ciencia. El Espíritu Santo se revela por medio de un creyente para aclarar o dar conocimiento a la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 6, 6 al 7, todo el discurso de Esteban está lleno de un profundo conocimiento de la historia de la fe, y a pesar de las circunstancias en las que se encontraba, próximo al martirio, pudo transmitir ese conocimiento a sus perseguidores y quedó como testimonio y enseñanza para nosotros también. No nos confundamos otra vez, hay gente culta en la iglesia, gente que sabe cosas por su inteligencia y su estudio, pero la manifestación de este don no tiene que ver con esa cultura o conocimiento humano, sino con un milagro en el que el Espíritu Santo usa a quien Él quiere
para dar un conocimiento nuevo u oculto, una interpretación precisa de la palabra, una visión clara de la voluntad de Dios para esa congregación. Fe. El Espíritu Santo dota de una seguridad, certeza o convicción extraordinaria respecto a lo que va a hacer a la iglesia por medio de un creyente. Esto es el don que lo estoy describiendo. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de esta manifestación del Espíritu para provecho. Josué y Caleb, cuando entraron con los otros espías a la tierra prometida, manifestaron una absoluta seguridad de que era posible conquistarla, mientras que los otros 10, usando la lógica y la razón natural, concluyeron en que no se podía. Y realmente no se podía. Pero Josué y Caleb, llenos de fe, una fe más allá de la fe que todo el mundo tiene, una fe que el Espíritu Santo puso en sus vidas, se manifestó esa seguridad. A través de eso se manifestó esa seguridad. Un ejemplo del Nuevo Testamento podemos verlo, porque alguien me dirá, oiga, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en las personas. Sí, pero el Espíritu Santo siempre ha existido. El Espíritu Santo no nació el día del Pentecostés, no llegó por primera vez a la tierra el día del Pentecostés. El Espíritu Santo siempre ha estado en la creación de Dios. Le dijo David a Dios, no alejes de mí tu Santo Espíritu, y Espíritu noble me sustente. El Espíritu Santo tomó a Saúl cuando fue ungido rey, es decir, el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Y por supuesto que los dones del Espíritu Santo se manifiestan siempre. Un ejemplo del Nuevo Testamento podemos verlo en los 4 amigos que trajeron al paralítico a Jesús y se atrevieron a agujerar el techo de la casa para ponerlo frente al Señor. De hecho, el texto dice, es muy curioso, pero el texto dice, al ver Jesús, la fe de ellos, no la del paralítico, la de ellos. Todo creyente tiene fe. Usted y yo tenemos fe, pero este don se manifiesta cuando Dios quiere dar una certeza absoluta respecto a un asunto y lo hace a través de un creyente a quien el Espíritu Santo quiere usar. Dones de sanidades. El Espíritu Santo interviene sobrenaturalmente para proveer salud más allá de intervenciones humanas como respuesta a la solicitud de uno o varios creyentes. No se trata de una virtud que alguien tenga como propiedad, sino de una manifestación que Dios lleva a cabo cuando Él quiere y por medio de quien Él quiere. Ejemplos pues, Elías, Eliseo, Pedro, Juan, Pablo, etc. Es incorrecto, varios de ellos hicieron, es decir, Dios hizo a través de ellos milagros de sanidad. Es incorrecto decir que uno de nosotros tiene el don de sanidad, eso no es así. El Espíritu Santo tiene el poder, no nosotros. La Biblia ni siquiera habla de el don de sanidad. El texto dice dones de sanidades, porque no se refiere a un artefacto, un poder, así como una varita que Dios te da para que dé sanidades. No, dones de sanidades se refiere, pues, sanidades. O sea, hoy se manifestó uno de los dones de sanidades y una persona se sanó de, qué sé yo, de cirrosis, y otro día oramos y una persona se sanó de cáncer. Son dones de sanidades, no es un don que yo tengo y lo puedo usar cuando yo quiera y puedo sanar a quien sea. El texto ni siquiera habla del don de sanidad, ni ningún texto en la Biblia habla de los dones de sanidades, lo que significa que se trata de una experiencia y una bendición determinada para un determinado momento y no de un poder que alguien ostenta. Lo curioso es que aquellos que dicen tener el don de sanidad nunca van a los hospitales a ejercerlo, solo lo presumen en un culto en donde pueden obtener algún provecho. ¿No sería fantástico que alguien que dice tener el don de sanidad estudiara medicina? Y se acabó, se convierte en el mejor médico del mundo, porque van a venir a él las personas a consultarlo, pero no sucede eso. Así que tengamos cuidado con eso, no perdamos el rumbo. Dios puede sanar, nosotros no. Y cuando oramos por salud, como Pablo, nos puede decir, bástate mi gracia, y dejarnos igual, o puede sanarnos. Lo decide Él, no nosotros. A Pablo no lo sanó el Señor. Pablo sanó, o fue usado por Dios para sanar diferentes personas, pero cuando Él pidió por sí mismo no sanó. No es interesante eso, porque Pablo no tenía el don de sanidad. Pero el Espíritu Santo que vivía en Pablo sí tenía los dones de sanidades y cuando quiso y cuando soberanamente quiso sanar a alguien, pues lo sanó y punto. Milagros. El Espíritu Santo interviene cambiando situaciones para beneficio de su pueblo más allá de la participación humana, con o sin explicación lógica, en respuesta a una solicitud explícita o una necesidad manifiesta, lo cual no siempre es solicitada. Sin embargo, su poder se manifiesta. Lo que quiero decir aquí es que sí, Dios puede hacer milagros porque se lo pedimos y también los hace cuando no se lo pedimos. No se trata de un poder concedido permanentemente a un creyente, sino de una manifestación del Espíritu en el momento que Dios lo considere apropiado. Ejemplo, el Mar Rojo, las batallas del pueblo de Dios, muchas, etc. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo siendo salvado en el naufragio, incluso se
Se salvó la tripulación por la que él mismo pedía. Él mismo sobrevivió a la mordida de una serpiente mortal. Y hay muchos otros ejemplos en donde la obra de Dios se manifiesta con milagros, especialmente en las misiones. El día de hoy los milagros son cotidianos, pero no son sucesos que provoca a alguien porque tenga el don. No, se trata de la intervención del Espíritu Santo usando a un creyente para dejar de manifiesto que es el poder de Dios. Profecía. Una intervención del Espíritu Santo para comunicar un mensaje más allá de los conocimientos, planes, experiencias o deseos del predicador, en respuesta a la necesidad de su pueblo. No tiene que ver con vaticinar el futuro, sino con dar el mensaje de Dios. Los predicadores nos preparamos para dar un mensaje de parte de Dios. Y posiblemente tenemos un don natural tal vez de enseñanza, de liderazgo, de predicación misma, predicamos. Tenemos una habilidad nata o tal vez aprendimos en el seminario ciertas técnicas y podemos predicar. Y Dios usa eso, sí, Dios usa eso, es un don natural. Dios lo utiliza, puede operar a través de nosotros. Así que sí, ese es un don natural. Pero Dios en ocasiones, en manera deliberada y contundente, más allá de su bosquejo homilético del predicador, planes, oratoria, etc., en ocasiones Dios se manifiesta como un milagro de revelación divina y habla de una manera contundente más allá de lo que el predicador había planeado decir. Y no se trata de una nueva revelación, sino de una revelación bíblica que se expone con claridad. Ejemplo, sermón de Pedro en Hechos 2, sermón de Esteban, los muchos sermones de Pablo en donde Dios hablaba de manera contundente, tan contundente que bueno, sabemos, era palabra de Dios, está en la Biblia. No era nomás un sermón cualquiera, yo predico sermones los domingos, pero esos sermones nunca llegan a ser parte de la Biblia. Pero estos sermones de Esteban, de Pedro, de Pablo, llegaron a ser sermones de la Biblia porque ahí se manifestó un don maravilloso, el Espíritu Santo quiso hacerlo y se acabó. No nos pregunta, no nos pide permiso, porque Él es soberano. Pero yo no tengo ese don, no lo poseo y lo puedo echar a andar cuando yo quiera. No, yo predico, yo tengo una cierta habilidad o un cierto don natural para predicar. Pero hay ocasiones, y miren, les puedo contar algo. No he querido dar un ejemplo en cada uno de los milagros, en cada uno de los dones que he estado diciendo, pero en este quiero decir solamente esto. He notado que cuando no sigo mi bosquejo, cuando allí sentado orando, percibo la necesidad de no predicar lo que había planeado y me paro y predico de lo que hay en el texto que Dios me dio, pero en mi cerebro no lo anoté, no lo tengo en mi iPad, ni en mi computadora, ni en mi papel, y resulta que ese día hay bendición de manera especial. ¿Y dónde quedó mi preparación y mi análisis del texto y el griego y la sintaxis? Y pues, que quedó en quién sabe dónde, porque aquí el Espíritu Santo se quiso manifestar y punto. Discernimiento de espíritus. ¿En qué consiste esto? El Espíritu Santo se revela a través de uno o varios creyentes para descubrir, advertir, preparar a su pueblo contra ideas, motivaciones o fuerzas malignas. No se trata de suspicacia solamente y mucho menos de adivinación, sino de un milagro de protección que Dios manifiesta por medio de a quien el Espíritu Santo desea usar. Por ejemplo, en Hechos 16 al 18, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo descubre la malignidad de una posesión en una joven por medio de un demonio. Lo que decía era lindo, les echaba porras. Sin embargo, Pablo entendió: esto no es de Dios. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo reveló? Seguramente el Espíritu Santo. Este es el don de discernimiento de espíritus. Hay gente con mucho discernimiento, hay gente con suspicacia. Los pastores aprendemos, Dios nos bendice y nos da inteligencia y de repente logramos conocer a las personas y las actitudes y las palabras y los gestos y podemos ser muy suspicaces. Pero eso no es este don, no, eso es nuestra naturaleza, esto es nuestra habilidad. Tenemos una habilidad de suspicacia, tenemos una habilidad de descubrir a las personas por cómo se comportan, por lo que dicen, pero hay ocasiones en las que no está en uso eso, sino que en una forma sobrenatural Dios nos revela que algo no está bien. Diversos géneros de lenguas, llegamos a lo difícil. El Espíritu Santo resuelve un problema de comunicación
en la proclamación del Evangelio. Es decir, personas que no se pueden entender en forma natural por cuestiones de idioma, terminan entendiéndose por la intervención del Espíritu Santo de Dios. Ejemplo, Hechos 2, 1 al 42. Es un texto muy extenso. No lo voy a leer todo, pero ustedes y yo lo conocemos perfectamente bien. Están ahí reunidos, es el día llamado del Pentecostés, 50 días después del sacrificio del Cordero. Están ahí reunidos, y los que están ahí reunidos, dice el texto, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es Hechos 2:5, de todas las naciones bajo el cielo. Y hechos este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua, no eran balbuceos, no hacían ruidos con la boca, no, cada uno le oía en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego contémoslos, partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, de Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Conté 17 posibilidades. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué fue el milagro? Comunicación. Venían de diferentes lugares, no se podían entender, pero si se entendieron, el milagro fue de comunicación. Eran personas que en forma natural no hubieran podido entender el mensaje, pero lo entendieron perfectamente. Y luego Pedro predica un sermón extraordinario, un sermón histórico, desafiante. Gente de diferentes lugares e idiomas terminan entendiendo el mensaje de los apóstoles a pesar de que ellos hablaban en su propio idioma. Por eso no nos confundamos, el milagro es de comunicación, no de confusión. Si todos nos podemos entender, disculpe, no hay razón para que ese don se manifieste, ninguna. No se trata de entrar en trance ni de balbuceo sin sentido. Se trata del milagro de entender el mensaje a pesar de tener idiomas diferentes. Y aquel texto que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pues leámoslo bien, porque dice con gemidos indecibles. Los gemidos indecibles no se dicen, son indecibles. No dice el texto con gemidos inentendibles, dice indecibles. Los inentendibles son ruidos y gemidos que no entiende nadie. Pero los gemidos indecibles no se dicen, los dice el Espíritu Santo en forma sobrenatural y no se oyen, no se dicen. Por aquello que algunos dicen, ¿y este texto qué hacemos? Pues lo leemos bien, eso hacemos, lo leemos bien. Entonces, este don llamado diversos géneros de lenguas es un milagro de comunicación. Sí, posiblemente usted se quede ahora mismo con más dudas. Quiero decirle que más adelante abordaremos en forma específica el don diversos géneros de lenguas y otra cosa a la que yo llamo el fenómeno de las lenguas. Pablo en el capítulo 14 de su primera carta a los Corintios toma ese tema exclusivamente, y así es que le propongo que hagamos un exégesis de 1 Corintios 14 en la próxima ocasión. Interpretación de lenguas, otro don. El Espíritu Santo resuelve un problema de comunicación en la proclamación del Evangelio y en este caso la diferencia es que el milagro se opera en quien escucha y en el milagro anterior se opera en quien proclama. Ejemplo, Hechos 2. Es probable que no siempre sea fácil saber cuál de los dos milagros se está manifestando y qué cree, no importa. No importa saberlo, lo que importa es que el mensaje llegue. Muy bien, esos son los dones espirituales. Hemos analizado 9 dones espirituales. Creo que lo digo más adelante, pero déjeme, por si acaso no lo escribí. Para los que tienen duda, aquello de que el don es permanente o no es permanente, si se manifiesta cuando el Espíritu Santo quiere. Bueno, el texto lo dice, ni modo que usted no le quiera hacer caso a la Biblia. El texto dice que el Espíritu Santo da esos dones como Él quiere. A cada quien como Él quiere. Pero imagínense, estamos en una reunión y de los 5 que estamos ahí, ninguno tenemos el don de sanidades según se dice. Y se enferma un hermano. ¿Qué le decimos? Hermano, pues te vas a tener que morir porque fíjate que no está fulano de tal que tiene el don de sanidades y no está. Entonces, ni modo, ¿qué tipo de flores quieres en el sepelio? No, Señor. Oramos los que estamos ahí. Y el Espíritu Santo puede usar al gigante de oración que está entre nosotros, al que más ayuna, al que más ora, al que más se sabe la Biblia. Puede usarlo o puede usar al menos sabio y al menos estudioso y al que menos ora. El Espíritu Santo puede usar a quien quiera.
y ese de repente ora y sana y se acabó. Es el Espíritu Santo, no nosotros. ¿Qué es un ministerio? Ya salimos de dones espirituales ahora. Recuerde que todos se pueden llamar dones. Los dones espirituales son dones de Dios. Los ministerios son dones de Dios porque nos dio Dios ese ministerio. Pero estamos hablando del término general de dones y luego hablamos de dones espirituales, ministerios y después operaciones. Ministerio es un regalo de Dios para un cristiano y consiste en una tarea en una tarea específica para realizar en la iglesia bajo la dirección de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer una lista como en el caso de los dones del Espíritu, porque hay tantos ministerios como actividades en la iglesia. De hecho, cada creyente tiene uno o varios ministerios, pero Pablo nos habla de por lo menos 4 ministerios fundamentales: apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro. Pero en la iglesia hay músicos, cantantes, maestros de niños, maestros de grandes, cuidadores de niños, repartidores de boletines en la puerta de la iglesia, aseadores, cargadores de artefactos para los instrumentos musicales. Por supuesto, ministerio es una función que tenemos en la iglesia. ¿Cuántas hay? Tantas como hay creyentes en la iglesia. Y se trata de ministerios. No se trata de algo sobrenatural, que Dios opera su Santo Espíritu por nosotros. No, se trata de algo natural. Me nombraron pastor, pues le entro a ser el pastor. Y trato de hacer el trabajo de pastor. Y puede que en mi ministerio pastoral se manifiesten cosas sobrenaturales muy a menudo. Cuando predico o cuando oro por alguien, esas son manifestaciones del Espíritu, pero no son mías, son del Espíritu. Pero yo hago mi trabajo, yo me esfuerzo por hacer mi ministerio. ¿Qué es una operación? Es un regalo de Dios que consiste en una manera especial de trabajar por medio de cada uno de nosotros. Le explico. Dios usa lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos para manifestar una bendición. Hay tantas operaciones como capacidades y posibilidades hay en los creyentes. Las operaciones son rasgos de la personalidad de cada creyente que Dios puede usar. Algunos lo llaman talento o dones naturales. Recordemos que en tanto que Dios nos los da, siguen siendo dones, pero debemos distinguirlos de los dones espirituales o dones del Espíritu que solo pertenecen al Espíritu y no a nosotros. Las operaciones son habilidades que heredamos, capacidades adquiridas por la práctica o estudio que Dios puede usar. Es importante decir que aún los inconversos tienen habilidades que Dios les ha dado. ¿Quién más les habría de dar eso? ¿No es cierto que hay conversos ateos que son excelentes músicos o son excelentes líderes o son excelentes maestros o son excelentes cocineros? Es decir, tienen una habilidad que Dios les dio. Ahora se convierten, Dios puede operar por medio de esa habilidad, por medio de esa capacidad. Pero en el cuerpo de Cristo adquieren su función más excelente. Una lista de operaciones sería interminable también, pero déjeme decir: música, hospitalidad, servicio, ayuda, liderazgo, enseñanza, administración, liberalidad, cocina, manualidades, mecánica, electrónica, literatura, etc. Montones de cosas que la gente sabe hacer, que los cristianos sabemos hacer, y Dios puede operar por medio de ellas, por medio de ellos o ellas. Y en fin, todo aquello por medio de lo cual Dios puede manifestarse. Estas cosas no son asuntos sobrenaturales como en el caso de los dones espirituales. Se trata de cosas muy humanas que Dios usa para el extendimiento de su reino. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones. La importancia del ejercicio de los dones radica en la coordinación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como un organismo viviente. La función de cada miembro es la vida de la iglesia. Acuérdese, aquí estoy usando la palabra dones para referirme a todo lo que Dios nos da, que nos puede dar una manifestación del Espíritu para provecho, o nos puede dar un encargo, un puesto, una función, que es un ministerio, o nos dio una habilidad y a través de ella puede obrar. Segunda declaración. La diversidad de los dones es la riqueza de la iglesia. El ser distintos y hacer cosas distintas nos hace entender que nos necesitamos los unos a los otros. Otra declaración. Dios opera a través de nosotros. El Señor Jesús nos ha dado un ministerio y el Espíritu Santo puede manifestarse por medio de nosotros en tanto que estamos unidos a Él y unidos los unos a los otros. Siguiente declaración. El logro dinámico de los dones, en términos genéricos, es que nos da cohesión, nos une, nos entrelaza, nos hace trabajar en coordinación los unos con los otros. Siguiente declaración. La pregunta importante respecto a los dones no debe ser ¿qué don tengo?, sino ¿qué quiere Dios que yo haga? Y hacerlo, punto. Siguiente, las listas de los dones que aparecen en la Biblia no son un menú
en donde debamos escoger y pedir a Dios de acuerdo a nuestros gustos. Debemos respetar y confiar en la soberanía del Espíritu Santo. Otra vez le leo el texto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Si alguno de nosotros sale, Señor, dame el don de lengua, Señor, dame el don de sanidades, porque la mayoría no pide el don de servicio. La mayoría pide el don de sanidades, de milagros, de profecía. No es cierto. Y voy con el Espíritu Santo, Señor, dame este don. Me va a decir el Señor, ¿qué parte de como yo quiero no entendiste? ¿Qué parte de yo soy más sabio que tú no entiendes? Ideas importantes respecto a los dones espirituales. Los dones espirituales no están a nuestra disposición, no son poderes que Dios nos haya dado. Nadie debe alardear de que tiene tal o cual don. Si usted tiene si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo tiene a usted, entonces una de estas manifestaciones se puede dar en su vida si el Espíritu Santo quiere y decide, punto. Y por supuesto que sí, he visto milagros en mi vida. El Señor sanó mi corazón, yo tenía mis arterias coronarias tapadas, me hicieron un estudio, una prueba de esfuerzo contalio muy seria y salió que tenía 2 isquemias, hablaban de operarme a corazón abierto, me regañó una doctora porque me levanté al baño y me dijo que no me debe levantar nunca, que estaba grave, que me podía caer en el quirófano. Ya ve cómo son algunos doctores lindos y resulta que cuando entraron a mi corazón a través de una endoscopía, o ¿cómo se dice? Ahorita me acuerdo el nombre, un cateterismo, entraron a mi corazón, descubrieron que no tengo ninguna isquemia, está destapado por completo. Le pregunté al doctor, ¿qué pasó? El estudio se equivocó. Me dijo, no pudimos habernos equivocado. Antes de usted se lo hicimos a una ancianita y después de usted a un niño. No pudimos habernos equivocado en los estudios. Y entonces, ¿cuál es la razón? Y él me dijo, yo no la sé, pero usted sí, a lo mejor usted tiene fe. Yo solo tengo ciencia. Bueno, yo sí sé qué pasó. Dios hizo un milagro. ¿Y a quién se lo hizo Dios? ¿A quién se lo atribuimos? A nadie, a Dios solamente. Oró mi esposa, oró mi hijo mayor, oró mi hijo menor, oró todas mis ovejas, mis consiervos, oró. Yo era presidente de la Convención Nacional Bautista de México en ese momento. Oraban en todas las iglesias del país, posiblemente por mí. Así es que, ¿a quién le atribuimos? Al Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder de sanidades y de hacer milagros. En alguna ocasión manejamos, 25, 50 kilómetros en la Sierra Tarahumara sin gasolina en el tanque, marcando 0. La aguja ya estaba acostada, ya tirada así, hacia 15 kilómetros, la aguja ya estaba en el suelo del tanque de gasolina y seguimos funcionando y seguimos. Y cuando nos faltaban 10 metros para ir a la gasolinera, que finalmente encontramos, y estaba de bajada, se detuvo el motor de la camioneta, y con el puro vuelo llegamos hasta allá. Dios hace milagros y no lo hizo porque yo tengo el don de hacer milagros. En lo absoluto, qué ridículo, qué pretencioso suena eso. El Espíritu de Dios, Él lleva a cabo las manifestaciones como Él quiere, como Él decide. Así que no nos preguntemos qué don quiero tener, preguntémonos qué quiere Dios que yo haga. No es un menú y nadie debe alardear de que tiene tal o cual. Si tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu nos tiene en nosotros, se manifiesta cuando quiere. Y por eso podemos decir entonces que estos dones espirituales nadie los tiene como propiedad. Pero cualquier cristiano que tiene el Espíritu de Dios tiene potencialmente todas estas manifestaciones, pero no dependen de él que se manifiesten, sino del Espíritu Santo de Dios. Conclusión. Imaginemos que un hermano está enfermo y no está presente en ese momento el hermano que según dicen tiene el don de sanidad. ¿Qué le decimos al enfermo? Que se va a morir porque no está fulano de tal. ¡Qué absurdo! Se nos ha mandado orar por los enfermos a todos. Y si Dios quiere sanar a un enfermo determinado milagrosamente, puede usar la oración del que Él quiera. Así que no podemos hablar de poseer estos dones, porque no nos han sido repartidos permanentemente, sino que el Espíritu de Dios los reparte en el ejercicio del trabajo del cuerpo de Cristo. Estoy hablando de los dones espirituales. Las operaciones y los ministerios, esos sí los tenemos. El ministerio nos lo dio la iglesia a través de la cabeza que es Cristo, o más bien Cristo a través de la iglesia. Dirigió a la iglesia para que nos nombrara, encargado de la clase, encargado de la cocina, encargado del compañerismo, y ejercemos un ministerio. Y las operaciones son las habilidades que ya tenemos. Las heredamos por biología, por nuestros antepasados, o las aprendimos con el ejercicio, con el estudio. Y esas sí las tenemos. Y Dios puede operar por medio de ellas. Pero los dones del Espíritu Santo son dones del Espíritu Santo. Y se manifiestan cuando Él quiere. No podemos desligar los dones
en todas sus expresiones, operaciones, ministerios y dones espirituales del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no se manifiesta para que alguien tenga el orgullo de decir que tiene una capacidad. Se manifiesta para saciar necesidades, para ministrar y hacer que su iglesia cumpla con una misión. Así que dejemos de creer en tanta superstición que se ha hecho alrededor de este tema y seamos bíblicos, atendiendo a lo escritural más que a lo tradicional o popular sobre este tema. Dejemos que Dios obre en nuestra vida por medio de las manifestaciones del Espíritu cuando Él quiera y como Él quiera. Les pongo un ejemplo. Cuando Michael Jordan toma el balón desde la línea de tiro libre y salta hasta la canasta y mete la pelota con una sola mano quedándose colgado del aro, nadie dice, ¿qué músculo peroneo largo o tendón de Aquiles tan impresionante tiene Michael Jordan? No, nadie dice eso. La gente dice, ¿qué jugador tan fuera de serie? El jugador completo. Nadie alaba a su músculo peroneo largo. Nadie. Todos alaban a Michael Jordan. Cuando Usain Bolt corre los 100 metros planos en menos de 10 segundos, como un suspiro, ya acabó, ya llegó. Nadie dice, ¿qué músculo cuádriceps tan fuerte tiene? No, la gente dice, qué impresionante corredor. Porque un músculo por sí solo es solo eso, unos cuantos gramos de carne. En México diríamos unos cuantos gramos de aguayón. O sea, carne así en bola nada más. Pero en el tejido muscular, unido a los huesos y en integridad a todo el cuerpo de un ser humano, ese músculo, en el organismo viviente que es el cuerpo humano, es capaz de hacer cosas extraordinarias, todo el cuerpo. Así que la iglesia es la integridad de cada uno de sus miembros, ministrando, operando y dejándose usar por el Espíritu Santo. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo, unos pequeñitos como pestañas, unos enormes como el fémur, pero todos formando un cuerpo que es la iglesia y funcionando. Para eso nos da Dios los dones, todas las manifestaciones de las que hablamos, dones espirituales, operaciones, ministerios. Vivamos lo que dice la palabra de Dios, integrémonos al trabajo, haciendo lo que sabemos, podemos y tenemos el impulso de hacer. Y lo espero mañana porque seguiremos adelante con otra dosis de este tema, las cosas espirituales en la iglesia. Espero que Dios lo bendiga y que nos podamos seguir juntando en esta experiencia de estudio de la palabra del Señor y de los principios fundamentales de las doctrinas importantes de la fe. Hasta pronto.